minutos ya, y bueno, lo decíamos abriendo esta sesión en los titulares iniciales del programa, Federico. Finalmente hubo cambio de alcalde en San Ramón, luego de que ayer triunfara el demócrata cristiano Gustavo Toro en la repetición de las elecciones en 65 mesas de la comuna. Con esto se pone fin a la gestión de Miguel Aguilera, investigado por enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. Varios siguieron de cerca estos comicios, entre ellos Chile Transparente, que participó con observadores. Ya a esta hora conversamos y le damos la bienvenida a Alberto Prat, director ejecutivo de Chile Transparente. Muy buenos días, bienvenido al Mostrador en la Clave. Hola, buenos días Macarena, buenos días Federico, un gusto conversar con ustedes. Igualmente. Alberto, igualmente. Tranquilo, satisfecho con el trabajo realizado en San Ramón, Alberto. ¿Fue determinante que hubiera observadores para evitar nuevos fraudes electorales? Bueno, la verdad que muy satisfecho. Primero porque esto es algo histórico. En Chile no es normal, y afortunadamente no es normal que se repitan las elecciones, porque siempre las elecciones cuentan con la validez y sin mayores problemas. En este caso tuvimos efectivamente un gran porcentaje de las mesas de la comuna determinado por el Tribunal Calificador de Elecciones irregularidades importantes. Y evidentemente eso hacía que tuviésemos, y lo hablamos a nivel de Transparencia Internacional, un mayor cuidado de lo que estaba ocurriendo en la comuna. Nosotros nos desplegamos en todos los locales de votación, estuvimos desde las 5:30 de la mañana en la comuna de San Ramón hasta muy, muy tarde ayer, y la verdad que apreciamos sobre todo que las personas hayan conocido la labor de Chile Transparente. Nosotros estamos terminando ahora las observaciones de cada uno de los locales de votación. Fue un proceso bastante ejemplar, pero siempre hay aspectos que mejorar y que yo creo que van a ser súper útiles también para el servicio electoral y en general para el sistema electoral chileno, para ir viendo pequeños detalles que a veces, como uno está organizando en el caso del Estado, no los puede ver, desde temas como la iluminación, el voto asistido, etcétera, donde tenemos brechas de mejoras importantes en esas comunas. Fue importante la presencia de Chile Transparente en la comuna de San Ramón ayer, a tu entender, Alberto Prat, y aprovecha de explicarle a la audiencia qué es Chile Transparente para que sepan. Bueno, Chile Transparente es el capítulo chileno de Transparencia Internacional. Nosotros somos una ONG, una fundación, para ponerlo en términos simples, que está presente en 120 países del mundo. Entre muchas de las labores que realizamos, en muchos de nuestros países de operación está la observación electoral, y lo que hacemos, la verdad, que es aplicar una pauta que es completamente profesional. Aplicamos la misma pauta que aplica, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos para la observación electoral, y lo que hacemos en estos ejercicios es ir anotando distintos detalles sin intervenir en el proceso mismo. Por ejemplo, nosotros no hacemos reclamos ante las mesas, no participamos como apoderados de las mesas, sino que vemos que el proceso se desarrolle bien, y de eso levantamos informes. El día de ayer emitimos 2 informes, hoy vamos a emitir un tercer informe, y después un informe final de observación. ¿Y qué es lo que busca? Que efectivamente el Estado pueda mejorar, y evidentemente, si uno encuentra falencias importantes en el proceso electoral, hacer las denuncias, sobre todo a través de los medios de comunicación, de lo que ocurre en el proceso. Perdón, tu pregunta, Federico, sí, fue muy importante. ¿Y sabes por qué creemos que fue muy importante? Porque las personas lo reconocieron así. La verdad que muchas veces uno en el trabajo no ve el impacto que tiene lo que hacemos como Chile Transparente, y era bien emocionante ver no solamente a mi persona, sino a los más de 15 personas que estuvimos en los locales, cómo la gente conocía lo que hacía Chile Transparente en una comuna como San Ramón. Y yo, en base a lo que estás comentando de la experiencia, también se dijo que hubo una demora del CERVEL en la constitución de las mesas. ¿Fue tan así? ¿Qué responsabilidad tiene o no el CERVEL en eso? Así es, bueno, a principio efectivamente el proceso empezó muy lento y empezó con algunos problemas. Los locales estaban alrededor plagados de publicidad de 2 candidatos, Aguilera y Holguín. Nosotros recorrimos toda la comuna y era impresionante la cantidad de verdad de panfletos botados en el piso. Y segundo, no llegaban los vocales, y el reemplazo de los vocales fue muy lento. De hecho, las últimas mesas se constituyeron a la 1 de la tarde. Y eso hizo que algunas personas, claro, fueran y a votar, no estuviera la mesa constituida, no se querían quedar de vocales. Obviamente también hay algo de criterio. En general, tratan los jefes de local de no detener personas para que se queden obligadas, pero finalmente, bueno, se pudieron constituir. Y eso también hace una reflexión bien de fondo, que la tiene también el CERVEL, de si es hora de revisar nuestro sistema de vocales. Cuando tienes elecciones donde participa el 40% o menos del padrón electoral, 30, 25% en algunos casos, es muy difícil que tú tengas que los vocales lleguen, a pesar de que les has puesto incentivos, como que se les pague esa jornada, y también otro tipo de incentivos. La verdad que el sistema no está funcionando, queda una gran incógnita de qué va a pasar.
el próximo fin de semana con las primarias, pero eso te iba a decir, este domingo muy probablemente. Sí. O sea, lo que se puede proyectar es que hay una muy baja participación o que va a haber una muy baja participación, entonces con el tema de los vocales también puede estar bien delicado ahí el tema de abrir las mesas, digamos. Absolutamente. Ahí lo que hizo el CERVEL, a diferencia de esta elección, porque esta es una elección regular, en la elección primaria el CERVEL va a fusionar mesas. En algunos locales, 3 mesas van a quedar en una, y en las de mayor participación 2 mesas van a quedar en una. Entonces, esa es una buena solución. Es una buena solución, pero por ejemplo una elección presidencial o una elección municipal con baja participación no es una solución, porque ahí tienes que tener todas las mesas abiertas de todas formas, no puedes fusionar. Sí, así claro. que ahí hay un gran desafío de cómo hacerlo sin caer, por ejemplo, en que fueran funcionarios públicos, porque serían funcionarios municipales, por ejemplo, los que se llevan cargo de las mesas, y eso podría llevar a otro tipo de vicios peores de los que tenemos hoy día, que tienen que ver con la constitución de mesas. Y hay ideas a la vista, perdón que lo pregunte, porque sabes que hay algo muy clásico que uno dice en el momento de votar, como que todo el mundo pone como un horario, dice yo no voy a ir antes de X hora, porque si no voy a quedar de vocal de mesa. Viste que hay como, ese es un diálogo clásico que uno escucha y que muchas veces hemos repetido, de no querer ser vocal de mesa necesariamente porque tienes X cosas que cumplir ese día, o porque no te programaste, o porque no te correspondía. Pero ¿qué soluciones pueden haber para un tema tan puntual que también dificulta el proceso de participación? Hay ideas. Bueno, de hecho, el presidente actual del Consejo Directivo del CERVEL ha escrito mucho de este tema, es una persona muy entendida en temas electorales, y alguna de las ideas, por ejemplo, puede ser que efectivamente la remuneración sea mayor, dar incentivos como días libres para las personas que vayan de vocal, porque además cuando tú eres vocal tienes que quedar hasta el final del proceso. Entonces llegas muy temprano, 7:30 de la mañana, 7 de la mañana, y no te vas antes de las 10 de la noche, un día domingo, al día siguiente tienes que ir a trabajar. Muchas veces los vocales no viven en la misma comuna, votan en la comuna pero no viven en la misma comuna. Entonces, dar incentivos de ese tipo, que el día siguiente sea libre para los vocales, aumentar la remuneración. Mejorar la calidad del trabajo, digamos. La distribución de mesas. Hoy día pasa que muchas personas votan en locales que quedan muy lejos de su domicilio. Si quedaran más cerca de su domicilio también es un incentivo para acercarte al local. Ese es otro buen punto, ¿no? Claro, eso hay que cambiarlo. Entiendo que hay un proyecto de ley en actual tramitación, es como el DESDE, ¿no? Que una persona pueda votar en el lugar más cercano a su domicilio o residencia. Es lógico, y de hecho algo que uno veía ayer era que la mayor cantidad de las personas llegaba en automóviles. Se ponían de acuerdo, llegaban de 4 o de 5, algunos en sus propios autos, pero las personas no llegaban en general caminando al local, y eso demuestra que muchas personas viven en lugares muy lejanos a su local. Te puedo contar mi caso personal. Yo, pues, afortunadamente, tengo automóvil, puedo llegar en auto, pero si tuviera que ir a mi local de votación en la misma comuna, tendría que tomar 2 micros y después caminar por lo menos 15 minutos para llegar a mi local. Entonces, claro, si no tuviera auto, la verdad que el incentivo de pagar 2 pasajes, además de pegarme una buena caminata un día domingo, es muy bajo. Entonces, eso es algo que hay que cambiar, y esperamos que ahora en el proceso de la discusión del voto obligatorio se referencie los locales de votación y uno vote en el local más cercano. Sería como el DESDE, ¿no? Y si no se alcanza a hacer eso, por lo menos que la movilización completa sea gratis, ¿no? Oye, estamos conversando con Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente. Oye, Alberto, perdón que vuelva a lo primero que comenzamos, pero hay algo que se me quedó en el tintero y quiero apretarte con eso. A tu entender, una adecuada fiscalización, ustedes fueron veedores de la elección, esta segunda elección, repetición de 60 y tantas mesas en San Ramón, ¿influyó en el resultado? ¿Pudo evitar fraudes electorales que alteraban la voluntad popular? Sin duda, bueno, mientras más ojos haya en el proceso electoral, mejor. Y aquí ocurrió algo bastante virtuoso ayer. Primero, bueno, el servicio electoral tomó medidas de mejora, por ejemplo, cambiar los vocales, cambiar los jefes de local, pero por otra parte, todos los comandos tenían apoderados de mesa. Había locales donde habían 37 apoderados en el local. Y eso es algo muy, muy positivo. ¿Por qué? Porque significa que además entre los mismos se controlan. Por otra parte, nosotros estábamos en este rol más lejano de apoderados y de la autoridad electoral, cumpliendo con nuestro rol, y mucha gente, como te digo, lo valorizaba. Yo creo que es un buen momento para que en Chile se abra el debate de si poder tener misiones de observación electoral más permanentes. En Chile esta figura no existe la figura de observador electoral en nuestro derecho electoral. Es que eso te quería preguntar, no es formal, ¿no?
O sea, No por es formal, ejemplo, cuando uno va como de apoderado o decide, eso, ¿cómo se reglamenta o se decide? Bueno, de hecho, nosotros lo que tuvimos que hacer ayer para cumplir con todas las normativas y también las normativas por el COVID fue entrar de apoderados de mesa. Entonces, como nosotros recibimos la invitación de todos los candidatos a alcalde, con excepción del candidato Aguilera, hubo varios candidatos que nos dieron poderes para poder ingresar a los locales de Ese fue el votación. mecanismo que ocuparon. Y ese fue el mecanismo para efectivamente estar en la legalidad. Nosotros no podíamos llegar a entrar a los locales. Pero sería interesante, porque esto ocurre además no solamente en los países que uno diga que tienen más complejidad en su sistema electoral. La observación electoral es algo bastante a nivel global, que en Chile se estableciera que pueden existir misiones de observación electoral, obviamente con criterios. No puede ser que cualquier ONG lo hiciera, sino que tiene que mostrar que hay una experiencia, que las pautas puedan ser antes observadas por la autoridad electoral, porque si no, claro, podrías meter de observador electoral a cualquiera y eso podría terminar alterando esto. Además, el observador electoral, y esto es interesante contarlo, perdón el espacio, pero nosotros tuvimos una semana de formación completa, donde personas especializadas de la Organización de Estados Americanos, de otras organizaciones, de Transparencia Internacional nos capacitaron, la pauta está muy chequeada, entonces las personas que iban ahí tenían instrucciones muy claras. ¿Qué pasa si alguien te dice reclame por esto? No, yo no puedo reclamar. El contacto con la prensa, cómo tienen que ser los reportes, porque uno tiene que dar objetividad. En esta elección pudo perfectamente haber ganado el alcalde Aguilera, y si hubiera ganado nosotros evidentemente también hubiéramos hecho el mismo comentario que en el caso que ganó Toro. Porque ese es el rol del observador, es un rol tercero que tiene que ser absolutamente imparcial y no dejarse guiar incluso en comunas con votaciones complejas como fue el caso de San Ramón. Alberto Prej pregunta, ya nos queda poco tiempo, pero tú eres un experto en temas de transparencia y siempre hemos sostenido, Chile Transparente, por lado de usted, El Mostrador, que la transparencia aporta a la democracia, aporta al fortalecimiento del sistema. ¿Cuáles son los límites de la transparencia en política? Porque, claro, todos sabemos que los políticos pueden aspirar a un umbral de transparencia distinto que el ciudadano en la calle, porque es político. Entonces, en la calle el ciudadano común tiene derecho a saber más de él, porque es su representante, gente que ejerce funciones públicas. Entonces, el umbral es distinto que el ciudadano común. Pero ¿esto tiene límite o es completamente abierto? Uno debiera conocer las declaraciones de impuestos de los candidatos y de los presidentes, de los senadores. Uno debiera saber su situación mental. Claro, porque se dio, eso se ha dado en algunos países, por ejemplo, su situación física. ¿Te acuerdas cuando Merkel tuvo que aclarar que no estaba enferma porque tiritaba, que lo que tenía era una situación, porque la ciudadanía alemana le exigió transparentar su estado físico, su estado médico? ¿Por qué no nos cuentas un poco cuáles son los límites, o si no lo hay, respecto de la transparencia y la política? Bueno, lo primero, que la transparencia es una herramienta para el buen funcionamiento de la democracia. En sí no puede ser un fin, ¿ah? De hecho, hay aspectos como, por ejemplo, la seguridad nacional y otros que tienen que estar en reserva para el buen funcionamiento de un Estado. Y eso también tiene este gran debate acerca de la intimidad de las autoridades públicas. Hay grados de intimidad que deben protegerse. Recordemos lo que pasó con el juez Calvo hace algunos años, y ese caso tan paradigmático cuando se devela su condición y su condición sexual, y que un sauna, etcétera, que era algo absolutamente su vida privada y que nada afectaba su judicatura, por ejemplo. Estos son aspectos que tienen que ser vedados, pero todo lo que tenga que ver con el buen funcionamiento y el interés público tiene que ser público. Y en eso, por ejemplo, en el caso de los presidentes de la República, nosotros siempre hemos apelado a que la salud de los presidentes es muy importante conocerse, pero solamente en el caso del presidente o de quienes quieran ser presidente de la República, por la importancia en un país presidencialista que tiene el presidente. En otros aspectos, por ejemplo, si tiene una pareja, dos parejas, si tiene hijos o en un matrimonio y en otro matrimonio, eso la verdad es que no le tiene que importar a nadie, es parte de la intimidad, es parte de la intimidad de cada uno, y ahí es donde los límites tienen que estar muy muy claros para que efectivamente lo que se conozca tiene que ser lo que ayuda al interés público y no lo que sea solamente un interés morboso. Nosotros decimos que la transparencia no puede ser nunca exhibicionismo.
Eso es un muy buen punto, Alberto. Te vamos a invitar nuevamente para profundizar en el tema de cuándo qué se debería dejar en lo íntimo, en el terreno de lo íntimo, y que no le incumbe a nadie en lo social, digamos, y qué es importante saber de quienes ejercen cargos públicos. Me parece que es un gran tema, pero lamentablemente ya son las 9:59 y tenemos que despedir este programa. Te agradecemos y que tengas un muy buen lunes. No, yo les agradezco a ustedes y Federico, quiero agradecer especialmente al Mostrador en estos 4 años en que nosotros hemos estado involucrados en el caso de San Ramón, más allá de lo de las elecciones del día de ayer. El Mostrador siempre ha sido un apoyo importante. No tenemos que dejar que los malos ganen. Y no lo digo por el señor Aguilera, digo por las prácticas, o por las cosas que han ocurrido que finalmente afectaban la vida de los vecinos. Y otra cosa, la democracia soluciona los problemas de la democracia, y eso que hemos estado ayer en las elecciones de San Ramón, y eso es algo muy positivo. Muchas gracias, Alberto Pérez. Muy buen día. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Igual tú. Con esas palabras y con ese espíritu de que las cosas se solucionan desde la democracia y con democracia, despedimos este programa. Que tengas una buena mañana de lunes. Nos escuchamos mañana a partir de las 8. Y en segundo, comienza ¿qué? Combinación clave con Fernando Paulsen. Aquí en la 92.9 Radio La Clave. Buenos días. Copeut, Cooperativa de Ahorro y Crédito, presentó El Mostrador en la Clave. 2 horas de información con la independencia que nos caracteriza. Escuchaste El Mostrador en la Clave. El Mostrador en la Clave. Maca Fernández, Federico Ayoanón y el equipo del Mostrador.cl. Quédate en la 92.9 con Fernando Paulsen y Combinación Clave. La Clave. Me escucha.